Creo que pueden hacer un coro en un futuro. Creo que hay buenas voces de música especial, congregacional. Pues gracias a Dios por el talento y los dones que nos da para el crecimiento de su obra. Muy bien, vamos en esta noche a continuar nuestro estudio profético. No olvide al terminar, si usted desea, puede pasar a nuestra mesa que tenemos señal. Tenemos aún literatura, partes es gratis, partes basadas en donaciones. Y otra parte usted puede adquirir. Tenemos nuestra tarjeta si usted desea tener recetas veganas. Hay 200 recetas o más. Pues simplemente pida la tarjeta a las hermanas que atienden la mesa y con mucho gusto pues le darán su tarjeta. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Es el último libro de nuestras Biblias. Capítulo 13. Si ustedes recuerdan, anoche estuvimos hablando de Apocalipsis 12. Vemos cómo el enemigo, el dragón, haría guerra contra el remanente. Y ayer, en forma muy rápida y sencilla, tratamos de ver cómo el enemigo ha querido destruir y todavía está tratando de destruir este pueblo. Pero gracias al Señor que lo ha levantado, no caerá. Puede parecer que va a caer, pero el Señor ha levantado este movimiento y terminará en la mayor victoria conocida en el planeta Tierra. Amén. La única pregunta es si usted y yo decidimos, por la gracia de Él, permanecer firmes y fieles y formar parte de ese remanente. Capítulo 12, no tuvimos el tiempo para estudiarlo todo, pero ahí encontramos 6 encuentros cruciales entre Cristo y Satanás. Hay 7 en el libro de Apocalipsis, pero el último está en el capítulo 20, que es después de la tercera venida, cuando el enemigo es destruido con sus demonios y los pecadores. Pero aquí encontramos 6 encuentros cruciales y vamos a darnos cuenta para ver por qué el capítulo 13 en adelante es importante. Capítulo 12 es el centro del libro Apocalipsis. Y estos encuentros cruciales comienzan con una guerra con el cielo. Es el número 1. Ahí ganó Jesús. Número 2 es cuando Jesús nace. El enemigo lo quería destruir. Fue liberado. Número 3 es cuando muere en la cruz, pero su muerte no fue derrota, fue victoria. Amén. Número 4 lo estudiamos ahí brevemente, la iglesia apostólica, la iglesia cristiana primitiva. Número 5 encontramos que es la iglesia de la Reforma, la Edad Media. Y número 6 es la iglesia remanente. Así que hasta el momento está 5-0 el partido. Y va a terminar 7-0, se los garantizo. Así que si a usted le gusta ganar, yo le animo a que se una con el equipo ganador. Pero no se une con el equipo ganador, tiene que unirse con Jesús, que es el que hace posible la victoria. Y si nos unimos con Él, pues estaremos en victoria y nos mantendrá en victoria por toda la eternidad. Así que no hay ni posibilidad de empate. Por lo tanto, no vale la pena tomar parte del otro equipo que ya ha sido derrotado y continuará en derrota. Ahora vemos que el enemigo y Cristo ahora son los personajes que están mayormente puestos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, ahora el enemigo tiene 2 aliados. Lo que vamos a estudiar esta noche. Hay una bestia que viene del mar. Hay otra bestia que viene de la tierra. Cuando hablamos de bestia, hablamos de poderes. No olvide, en Apocalipsis es un libro simbólico. Todos los simbolismos tienen significado. Y cuando usted estudia profecía o estudia la palabra de Dios, y usted llega a un lugar donde usted no sepa qué es el significado, no cierre la Biblia y vaya a ver las noticias. Porque eso es lo que hace mucha gente. Llega a la conclusión equivocada. La Biblia es su propia interpretadora. Así que cuando usted estudie algo y diga, ¿qué será esto? No entiendo. Siga buscando, porque está ahí, lo que hay que buscar. Es como un rompecabezas, no sé si me explico. Tiene muchas piezas y tenemos que armar las piezas. Y cuando armamos las piezas, ahora tenemos un cuadro perfecto. Ese cuadro perfecto es la imagen de Jesús. Porque Él es el protagonista, la estrella del libro maravilloso que llamamos la palabra de Dios. Así que ahora el enemigo tiene 2 aliados. Y vamos a ver que son 2 aliados que aparentan ser religiosos, pero realmente no lo son. En el pasado usó el paganismo, pero ahora cuando viene al final de la historia tiene que cambiar su método, porque el paganismo ya no apela a la gente. Ahora trata de apelar a través de una fachada de cristianismo, a través de la Biblia, a través de ciertas doctrinas correctas, pero
fueron mezcladas con error a través de tradiciones que parecen cristianas, pero realmente son paganas. Y de esa forma ahora trata de engañar al mundo entero. Pero en el capítulo 14 tenemos también el grupo que Jesús tiene. Hay 144,000 que están en el monte de Sión, ¿sí o no? Y en su frente tienen el nombre o el carácter de Dios y del Cordero. Así que como el enemigo tiene sus aliados al final de la historia, Dios también tiene sus aliados al final de la historia. ¿Y cómo es que pudieron obtener la victoria sobre el dragón, sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia? ¿Cómo es posible que este grupo pequeño haya obtenido la victoria? Si usted sigue leyendo en Apocalipsis 14 está la respuesta del mensaje de los 3 ángeles. Por eso es que hubo victoria. Y después de este mensaje, ahora viene que la segunda venida de Cristo. Amén. Capítulo 16, encontramos que ahora vienen las plagas. Capítulo 17, vemos que el mundo se une por un corto tiempo, dice, por una hora. Entrega su poder al sistema papal otra vez, tenga poder civil otra vez. Pero vemos que en el capítulo 18, ahora vemos el fuerte pregón durante el último movimiento misionero mundial. Y vemos ahora el fin de la historia humana. Con eso en mente vamos al capítulo 13, donde vamos a leer. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Vamos a brevemente ver la primera bestia para que entendamos el porqué de la segunda bestia. Apocalipsis 13:1, leo lo siguiente. Sigue con su vista la lectura. Dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Es decir, un poder que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Les pregunto, ¿en algún lugar usted ha visto esta bestia anteriormente? En Daniel 7. Daniel 7. No es nuevo para nosotros entonces, ni era nuevo para el profeta Juan. Daniel 7 ve exactamente la misma bestia, es la cuarta bestia de Daniel 7. Es más, si usted sigue leyendo Apocalipsis, la va a encontrar otra vez en Apocalipsis 17. Vamos a cambiar de micrófono. Si usted continúa leyendo el libro de Apocalipsis, la va a encontrar otra vez en el capítulo número 17. Ya vemos que una bestia significa que es un poder civil. Tiene 7 cabezas, que significan cabezas, reinos o imperios, los 7 imperios mundiales. Pero vemos también que tiene 10 cuernos, que significan cuernos, reyes. Y estos cuernos ahora tienen una corona, es decir, es poder civil. Los reyes eran coronados y tenían el poder civil de las naciones. Pero vemos también que este tiene un nombre blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Es cuando un ser creado toma ahora prerrogativas o características que tan solo le pertenecen a Dios y se las atribuye a Él. Por ejemplo, este sistema dice que puede perdonar pecado. Este sistema dice que puede salvar a la gente. Es más, en sus manos están las llaves. Las llaves de la salvación. Estamos hablando del sistema papal en esta noche en primer lugar. Es más, si usted ve aún la bandera del Vaticano, ¿qué tiene la bandera del Vaticano? Tiene 2 llaves, una de oro y una de plata. Oro significa que tiene las llaves del cielo, que puede abrir el cielo, tiene el poder religioso para abrir el cielo. Las llaves de plata es que tiene el poder civil. Aún en su bandera ellos describen el poder, combinación de poder religioso con poder civil. Es más, su líder máximo dice que es el vicario. ¿Qué significa la palabra vicario? El embajador, el representante de Dios en la tierra. Dice que puede llevar a la gente del infierno al paraíso o a la gloria. Es decir, que tiene poderes que tan solo le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús perdonó los pecados de aquel hombre que era paralítico? Y le dijeron, ¿cómo tú te vas a atrever a decir eso? Tan solo Dios puede hacerlo. Ellos no reconocían que Él era Dios, cubierto en humanidad. Así que vemos que en otra ocasión hizo lo mismo. ¿Y qué sucedió? Lo querían apedrear. Dice, tú eres blasfemo. Tomas prerrogativas que tan solo le pertenecen a Dios y te las atribuyes a ti. Bueno, Él no lo era porque Él era Dios en carne. Pero este sistema es un falso sistema. Así que vemos ahora cómo sale este sistema y vamos rápidamente a ver qué características más tiene. Dice versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Vemos que ve el apóstol Juan. Dice que su cuerpo es como un leopardo. ¿Qué imperio representaba el leopardo?
Grecia, muy bien. Dice que sus pies eran como de oso. ¿Qué imperio representaba el oso? Medos y persas. Dice que su boca era como la boca de un león. ¿Qué imperio representado por el león? Babilonia. Pero vemos aquí que el orden es diferente. Cuando Juan lo contempla, primero ve el leopardo, después ve el oso y después ve el león. Pero cuando Daniel lo contempla, primero ve ¿qué cosa? El león, después ve el oso y después ve el leopardo. ¿Por qué? Porque Daniel estaba mirando al futuro, en los días de Juan estaba mirando al pasado. Es exactamente lo mismo, pero diferente orden debido al tiempo en el cual ellos se encontraban. ¿Por qué es que el sistema papal tiene estas características? Vamos a comenzar con la boca. ¿Por qué se conocía Babilonia? Babilonia dice que se conocía, ¿por qué? Por su arrogancia. Porque hacía decretos que todos tenían que cumplir. ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor hizo un decreto de adoración con una imagen? Y el que no lo cumplía tan solo tenía una opción. ¿Y cuál era? Morir. Morir. Es decir que Babilonia en su arrogancia ahora toma prerrogativas civiles y las une con prerrogativas divinas o religiosas y obliga a la gente para que doblegue su conciencia y adore la imagen que ha de levantar. Ese fue Nabucodonosor. Pregunto yo, ¿cambió ese hombre? No. ¿Le cambió? ¿Qué pasó cuando fue a vivir al campo y adoptó una dieta vegetariana? ¿Qué pasó con ese hombre orgulloso? ¿Podrá pasar lo mismo con nosotros también? Gloria a Dios por eso. Así que aún un pagano orgulloso, su orgullo fue sometido a la voluntad de Dios y reconoce al Dios de los cielos como el soberano. 7 años de vegetarianismo, 7 años en el campo. Aprendamos de las cosas que están en la palabra del Señor. Ahora vemos por qué su boca era como de león. Sus pies eran como ¿qué? Como oso. ¿Por qué se conocía el imperio medo-persa? Cuando hacía un decreto no se podía abrogar. Era infalible. Y este poder dice ser infalible también. Que cuando hace una declaración, nadie la puede cuestionar y no se puede cambiar. Parece que su cuerpo era como de leopardo. ¿Qué representa? Grecia representa las filosofías humanas. Cuando alguien va a ser un sacerdote católico, va a estudiar al seminario, pero cuando va al seminario no estudia la Biblia, estudia a los filósofos griegos. Estudia a Aristóteles y su famoso maestro Plato o Platón. Y entonces a través de ellos es que como conoce la palabra de Dios. Ahora póngase a pensar, si usted usa paganos para estudiar la palabra de Dios, ¿va a llegar a las conclusiones correctas? No. El apóstol Pablo dice que tan solo la mente espiritual puede discernir las cosas espirituales. Pero la mente carnal no puede discernir las cosas carnales. Y por eso llegan a conclusiones equivocadas. Porque a través del paganismo quieren entender y explicar la palabra de Dios. Es completamente imposible. Es como tratar de mezclar agua y aceite. Por mucho que usted trate de mezclar el agua y el aceite, siempre van a estar separados. Y ahora vemos cómo el apóstol Juan describe lo mismo que contempló el profeta Daniel y las características de este sistema. Pero hay algo más que vamos a ver en el versículo 2. Nos dice, y el dragón le dio su poder, es decir, le dio ahora poder civil, le dio su trono estaba en Roma. Y no tan solo el trono, le da el lenguaje en latín. Y también dice gran autoridad, el ejército. Es decir, que este nuevo sistema papal no es más que la extensión de la Roma pagana. Las mismas costumbres, las mismas enseñanzas, los mismos conceptos, el mismo poder, unión de iglesia y Estado, en la misma ciudad, con el mismo idioma. Pero hay una diferencia. Es simplemente, ahora el dragón representa a Satanás, pero Satanás trabaja a través de las entidades humanas, como era la Roma pagana, y ahora transmite el poder de la Roma pagana a la Roma papal. Vemos la descripción exacta que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y vi una de sus cabezas, note, es la cabeza, como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Así que ahora Juan contempla una herida de muerte. Está contemplando el año 1798. Cuando Berthier, general francés, bajo el mando ahora de Francia, va a Roma, toma a Pío VI
Pío VI estaba en la Capilla Sistina, estaba celebrando una misa en honor de que tenía 23 años como papa. Y ahora Berthier llega allí y en medio de la misa interrumpe la misa, se lleva al papa prisionero a Francia. Ahora el poder civil le es completamente quitado. No olvide, Francia es católica. Es más, Francia fue el primer país católico en el mundo. Fue el primer país católico en el mundo en el año 508. Ahora su rey declara que Francia ponía su ejército y su gobierno al lado del papa. Pero Francia es ahora quien le da la herida mortal. Y ningún país se levantó, ni España, que era católica, ni Portugal, que era católica, ni Viena, Austria, que era católica, ni Polonia, que era católica, ni Bélgica. Ninguna nación del mundo se levantó para defender al Papa. El mismo sistema católico le pone fin al papado en cuanto a su poder civil. La iglesia continuó, los seminarios, los conventos, los monasterios, los hospitales, las escuelas continuaron. La mujer no fue afectada. Lo que fue afectada fue la separación de la iglesia con el Estado. Ahora continuaba teniendo sus creencias, pero ninguna nación, ningún gobierno exigía, obligaba, o censuraba, o castigaba, o arrestaba, o condenaba a muerte a aquellas personas que no estaban dispuestas a seguir sus enseñanzas. Y eso para poner fin a los 1260 años de supremacía papal. Pero dice algo más. Dice que su herida de muerte fue sanada. Es decir, que la herida trajo muerte. Pero de esa muerte había una resurrección. Vendría otra vez a la vida el sistema. Y no olvide, el sistema papal de los 7 imperios mundiales es el número 5. Si estudiáramos el capítulo 17, veríamos que este sistema ahora va a regresar como el número 8, porque se va a sanar. Así que regresará otra vez a tener la misma posición, el mismo poder civil que tuvo durante la Edad Media. Pero todavía estamos en proceso de sanar esa herida, y por eso vamos a estudiar ahora los Estados Unidos en profecía. Porque es esta nación en forma primaria, en forma principal, la que hace posible la sanidad de la separación de la iglesia y el Estado. Es decir, el papado tan solo puede surgir otra vez si cae el protestantismo. No sé si me explico en esta noche. Es la caída del protestantismo lo que hace posible la resurrección otra vez del papado. Y es lo que estudiaremos esta noche, posiblemente mañana también. No creo que podamos terminar. Y tome lugar lo que dice al final del versículo 3. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, llegará el momento que el mundo entero, incluyendo musulmanes, budistas, hindúes, ateos, nueva era, el mundo entero no tan solo reconocerá este poder, sino que se maravillará, quedará asombrado, no podrá creer el poder, la popularidad, la atracción y la influencia mundial que este poder otra vez podrá tener. Pero vamos a leer un versículo más para que podamos entender el versículo 8. Tenemos que pasar por alto algunos versículos porque queremos llegar a la segunda bestia. Dice, y le adorarán, note, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que todos los moradores de la tierra, ¿y quiénes serán todos esos moradores de la tierra? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que habrá un grupo que lo va a adorar. ¿Y quiénes serán? Aquellos que sus nombres están escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál debe ser nuestra mayor prioridad hoy día? Que por la gracia de Dios nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora vamos al versículo 11. Vamos a estudiar la segunda bestia. Dice después, esta palabra es importante. Después de la primera bestia, después que esta bestia tiene su poder en la tierra durante 1260 años, después que pasa de la historia este primer poder que estábamos hablando por unos minutos, dice después de esto vi otra bestia, otro poder, otra nación, otro reino que subía de la tierra. Este es el único poder
de los 7 imperios mundiales que surge de la tierra. Todos los demás poderes surgen del mar. ¿Qué significa mar? Lugar poblado, donde habían civilizaciones, donde habían naciones, donde habían reinos, donde había pueblos. Vemos que de ahí surgen los demás imperios, pero este poder es diferente, surge de un lugar despoblado, donde no hay civilización, donde no hay reinos, donde no hay pueblos, donde no hay naciones, donde no hay ninguna estructura. Es más, cuando el apóstol las contempla surgiendo del mar, como lo mismo sucede también con el profeta Daniel, dice que el mar estaba agitado. Es decir, estas naciones surgieron conquistando otros poderes. Por lo tanto, digamos, Medo-Persia conquista a Babilonia, Grecia conquista a Medo-Persia, Roma conquista ahora a Grecia, el papado conquista 3 cuernos para llegar a su poder. Es decir, tiene que haber guerras de conquista y derrotados para que ahora un nuevo imperio surja. Pero cuando viene este imperio mundial, y es el último, es completamente diferente. No hubo conquistas, no hubo derrotas, no hubo ejércitos, completamente diferente, porque surge de un lugar donde no había casi poblaciones. Continúo leyendo, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando la Biblia habla de cordero, ¿de quién habla realmente? De Cristo. Juan 1:29 dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Juan contempla el surgimiento de esta nación, dice que era como un cordero. ¿Qué es un cordero? Un cordero es una oveja, pero recién nacida, son corderitos. Es decir, está contemplando los mismos comienzos, inicios de la nación. Está viendo el momento en que la nación comienza a surgir, pequeña, y tendría características cristianas como la de Jesús: tierno, compasivo, amoroso, de libertad, de tolerancia, etcétera, etcétera. Pero ahí no termina el versículo, porque a medida que él estaba contemplando, dice: yo vi que era como un cordero. Es más, tenía 2 cuernos. Cuernos significan poderes, y los cuernos están separados. El poder civil estaría separado del poder religioso, por primera vez en la historia humana. Eso jamás había pasado en la historia humana, que una nación ahora se estableciese con separación de iglesia y Estado. Es decir, cuando los padres fundadores de esta nación fundaron la nación, dijeron: aquí no queremos un papa, pero tampoco queremos un rey. No va a haber jefe de iglesia ni jefe de Estado. Aquí vamos a establecer un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ese concepto de iglesia tiene que fascinarnos a nosotros, porque ese concepto es de origen divino. Es decir, el poder no venía de arriba, el poder venía de abajo, del pueblo. Ellos no entendieron lo que había pasado en Europa, en la Edad Media. ¿Qué pasaba en Europa? Los reyes ahora se unían con la iglesia y mandaban. Mandaban la conciencia, mandaban a la gente. No tan solo mandaban, sino que exigían. No había libertad y la gente tenía que mantenerlos. Dice: no, vamos a fundar un país completamente diferente. Vamos a fundar un país que tenga un presidente con un congreso que es representativo del pueblo. El pueblo lo va a elegir. Vamos a tener ese congreso, va a estar dividido en 2, en la Cámara Superior, que es el Senado, y en la Cámara Inferior, que es el Congreso. Vamos a separar no tan solo el poder judicial del poder legislativo, que era el Congreso. El judicial es la Corte. Es decir, la nación está dividida en 3 poderes independientes: la Corte, que es judicial; el legislativo, que es el Congreso, que hace las leyes; y el ejecutivo, que la pone en práctica, que es el presidente. Entendamos esto, porque fue una idea genial que jamás se había visto en la historia. Así que el presidente es independiente, el Congreso es independiente y la Corte Suprema es independiente, pero trabajan juntas. Lo que crearon era simplemente un sistema de chequear y balancear, que ninguno de los 3 poderes fuera más poderoso que el otro, ni ninguno de los 3 poderes fuera de menos influencia, sino que los 3 pudieran mantenerse al mismo nivel.
Si el Congreso hacía una ley que no era correcta, el presidente la podía vetar. Pero si el presidente no la vetaba y la firmaba, la Corte Suprema podía declararla que no era constitucional. No sé si me explico en esta versión. Es decir, que hay un perfecto balance. No podía haber un dictador como presidente, ni podía haber un Congreso que simplemente quisiera imponer su voluntad a través de un grupo pequeño. Porque habían tres formas de gobiernos separadas e independientes una de la otra. Y en cualquier momento podían cancelar lo que otros habían tomado como decisión. Es decir, el país se estableció sobre dos principios. Una fe protestante. ¿Y qué significa el protestantismo? Sola escritura basada en la palabra de Dios. Y un gobierno republicano. Esos dos principios fue lo que hizo posible el inmenso éxito que obtuvo esta nación. Usted y yo llegamos a los Estados Unidos cuando yo no era los Estados Unidos. Estados Unidos ha venido cambiando desde la década de los 30. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que haya nacido en esa época acá. Así que cuando usted y yo llegamos a este país, lo que quedaba eran residuos, no sé si me explico con esa palabra, residuos de lo que había sido los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy día no es nada en comparación con lo que fue. Hoy día continuamos viviendo los residuos de lo que fue una nación protestante y republicana. Ahora, cuando hablo de republicano tenemos que entender que hay 5 formas de gobiernos en el mundo. La mejor es el republicanismo, porque es un gobierno del pueblo. Es un gobierno representativo. No sé si me explico con esa palabra. Si no me explico, levante la mano. Porque voy a seguir y vamos a seguir volando. Y si usted se queda atrás, pues tendremos que dar un paracaídas para que caiga, porque no podemos detenernos. Así que el mejor gobierno es el republicano. El pueblo elige a sus líderes y tiene el poder de quitarlos en las elecciones. La segunda forma de gobierno es la democracia. Hoy día es lo que nos quieren enseñar. Hoy la gente, queremos democracia, queremos democracia. La palabra democracia significa el poder de las mayorías, el gobierno de las mayorías. Pero el gobierno de la mayoría lo hace a expensa de las minorías. Ponerles un ejemplo, una democracia es como usted tiene 2 lobos y una gallina decidiendo cuál es la cena. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. La mayoría va a predominar, ¿sí o no? ¿Es buena decisión la que van a tomar? Pero no para la nación. Digamos, Bill Gates tiene mucho dinero, él es una persona, tiene un voto. Ahora, si yo me uno, digamos con mi hermano Esteban, somos 2, y si votamos, quitarle el dinero a él, porque tenemos la mayoría nosotros, somos 2 contra 1, ¿sí o no? ¿Eso es robo? Claro que es robo. ¿Está correcto? No. ¿Es legal? Sí, porque tenemos la mayoría de votos, pero ni es moral, ni es correcto, es un robo. Hoy día es lo que está pasando. Hoy día usted escucha las noticias que hablan de la democracia, queremos democracia. La gente quiere democracia porque son ignorantes. Los ciegos quieren democracia porque es el gobierno de la mayoría, pero lo hacen a costa de las minorías. Hace 30 años atrás, cuando el bloque soviético comenzó a caer, no sé si ustedes se recuerdan de esa noticia. Yo recuerdo que miraba las noticias y que decían, por ejemplo, recuerdo allá en la República Checa, la gente estaba celebrando, el comunismo se cayó y ahora el Parlamento nos ha dado libertades. Y decía, esta gente no sabe lo que están celebrando. Si el Parlamento tiene el derecho de darles libertades, es el mismo Parlamento tiene el derecho de quitarles las libertades. Esa es democracia. No sé si me explico en esta noche. Exactamente el mismo poder, cuando él lo desee, de quitar y retirar esas libertades. La tercera forma de gobierno se llama oligarquía. Significa el gobierno de los pocos. Es lo que vemos en nuestros países latinoamericanos. Unos pocos tienen el control de las finanzas y del poder civil. Un 10% más o menos gobierna. Por eso nuestros países están en la miseria, están en la pobreza. Vean desde México hasta Argentina. Es la misma cosa. El robo, la corrupción. Y esos mismos políticos eligen unos a otros. Lo que llaman el dedazo es cuando un líder elige al otro líder. Tú vas a ser el siguiente presidente. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora
otra vez no hay prosperidad para la nación. Unos pocos controlan la economía y la política y el gobierno de la nación. Es la oligarquía. La cuarta forma de gobierno es monarquía, es el gobierno de uno, cuando hay un rey. Hoy día casi no existe ya en el mundo. Y la quinta forma de gobierno se llama anarquía. Cuando no hay gobierno y es un desorden, es lo que llamamos revoluciones. Y es hacia donde el mundo va hoy día. Toda democracia en la historia ha terminado en anarquía. Vean. Y este país es para donde va. Más adelante se los voy a leer. Para este país vino una guerra civil otra vez. No piense que la guerra civil nada más pasó en los años 1860. Viene una guerra civil para esta nación otra vez. Y vamos a verlo más adelante cuando continuemos nuestro estudio. Así que ahora vemos cómo ellos fundaron esta nación. Principios cristianos, corderito en sus comienzos, pero cuando Juan continuó contemplando, vio que ese cordero se cambió, se transformó ¿en qué? En dragón. En dragón. Dice que hablaba como dragón. ¿Cómo habla una nación? Una nación habla a través de las leyes que establece. Así que llegaría el momento que la nación hablaría o legislaría, haría leyes que representarían los intereses de ¿quién? De Satanás, el dragón. Así que vendría una gran transformación en esta nación, de corderito chiquito y tierno y bonito, a un furioso y desesperado dragón que perseguiría y legislaría en oposición a los principios de libertad. Es decir, en un versículo, Juan puso toda la historia de los Estados Unidos de América. Un versículo. Pero el resto del capítulo es para explicarnos, para ayudarnos a entender cómo ese proceso de cambio tomaría lugar y qué características tendría. Es decir, cuando esta nación fue establecida, lo primero que hizo fue tener una declaración de independencia. Sí, los que vinieron a esta nación mayormente fueron ingleses, eran 13 colonias. Mayormente eran ingleses, eran protestantes, eran anglicanos. Pero no había libertad religiosa, no había libertad de expresión. Simplemente tenían que hacer lo que el rey en Inglaterra mandaba. Pero llegó un momento donde ahora hicieron una declaración de independencia. Diciendo, no, nos vamos a independizar de la madre patria, Inglaterra, vamos a establecer nuestra propia nación. Esa declaración de independencia ahora nos llevó a tener una constitución. Es decir, cómo serían las reglas o las leyes o los principios sobre los cuales vamos a regir esta nación. Eso es una constitución. Y en esa constitución comenzamos diciendo algo muy bonito. Dice, Dios ha hecho todos los hombres iguales. Eso es único en la historia. Único en la historia. Todos somos iguales. Y no tan solo dijeron que Dios, noten, aquí le daban el crédito. No eran evolucionistas, eran creacionistas, eran cristianos. Tenían principios de la escritura, sola escritura, donde dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eran hombres cristianos. Y no tan solo reconocen que todos los hombres son iguales, sino dice que Dios nos ha dado derechos. ¿Quién nos ha hecho libres? Oigan, ustedes están muy cagados, ¿no? Si Dios nos ha dado derechos, ¿quién puede quitar esos derechos? Dios, y no los quita, porque Dios nunca da lo que quita. Es decir, el gobierno no tendría derechos. ¿Quién tenía los derechos? No, Dios los dio al hombre. El gobierno no tenía derecho, los ciudadanos tenían el derecho. Oigan, iglesia, entendamos estas cosas. Los ciudadanos tendrían el derecho. El gobierno reconocería y protegería los derechos que Dios le dio a todos los hombres. No sé si comenzamos. Usted y yo somos adventistas, pero tenemos que cambiar nuestra mente católica. Yo creo que todavía la tenemos. Tenemos que venir a una mente protestante. Tenemos que venir a una mente republicana. Que entendamos lo que estamos estudiando esta noche. Usted ve que vienen los pobres hispanos a este país y no entienden este país. La gente viene a este país y la siguiente pregunta es: ¿dónde está el welfare? ¿Dónde puedo ir para que me den algo?
¿Dónde ofrecen algo? ¿Quién va a pagar mi renta? ¿Quién va a darme de comer? Los hispanos no entienden este país. A propósito, todos esos programas son ilegales, constitucionalmente. El gobierno no tenía ningún derecho de mantener al ciudadano. El ciudadano iba a mantener al gobierno. No sé si ustedes me entienden con lo que estoy diciendo. Bueno, todos dicen que sí, los demás no están muy de acuerdo. Muy bien. Así que, por lo tanto, ahora el gobierno iba a reconocer que Dios, una autoridad superior, había hecho a todos los hombres iguales y todos tenían el mismo derecho. Es más, usan una palabra aquí. Estos derechos eran inalienables. ¿Sí? No se pueden quitar. No se pueden quitar. Óigame, estos hombres eran visionarios. Estos hombres iban más allá de lo que había pasado en la historia casi por 6.000 años. No tan solo reconocen a Dios como el dador de los derechos y a los ciudadanos como los depositarios de ese derecho, y que el gobierno no tiene ningún derecho de quitárselos, porque esos derechos no se le pueden quitar al pueblo. Óigame, increíble la visión que tenían estos hombres. No va a haber un jefe, no hay papa, no hay un rey, un poder civil. Es un gobierno representativo. Ahora, cuando continúan su constitución, ¿saben cuál es la primera enmienda? Porque la constitución inicialmente tenía 12 enmiendas. La primera enmienda, porque la constitución es hecha. Pero hubo 2 estados que dijeron, no, nosotros no vamos a ratificar esa constitución. Es bonita lo que dice, estamos de acuerdo, pero necesita tener más dientes, no sé si me explico. Tiene que tener más poder esa constitución. Y ahora exigieron lo que se conoce en la historia como el Acta de Derechos, donde hay 10 enmiendas. La primera enmienda dice que el Congreso no puede establecer una religión. ¿Cuál era su primario o su prioridad primaria? Libertad de conciencia. ¿Entendemos eso? Ellos sabían que la libertad más importante que tiene el ser humano es la libertad de conciencia. Usted lee las constituciones de nuestros países y ni les pasa por la mente eso. Bueno, derechos de esto, derechos de lo otro. No, dijeron, si nosotros no somos libres de adorar a Dios como nosotros queremos, ninguna otra libertad tiene importancia. Libertad, dice que el Congreso no puede establecer una religión, pero no tan solo tiene una segunda cláusula, ni puede tampoco intervenir en los asuntos de la iglesia. Increíble esa declaración. Así que el gobierno, por ejemplo, no puede establecer la religión metodista. No. Pero tampoco tiene el derecho de prohibir a los metodistas que tengan su iglesia. ¿Me explico en esta noche? Libertad completa. Pero la primera enmienda no solo viene la libertad de conciencia, viene la libertad de expresión. Viene la libertad de asamblea, donde nos podemos reunir sin tener que pedir permiso al gobierno para reunirnos. Donde yo puedo publicar cualquier artículo sin tener que pedir permiso al gobierno para hacerlo. Es decir, la primera enmienda es la enmienda más importante de todas. Libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de pensamientos y libertad de ¿qué? De poder hablar como yo deseo y de reunirme con quien yo quiera. Sin ninguna interferencia de parte del gobierno. La segunda enmienda es muy importante y es la menos entendida hoy día. La segunda enmienda dice que los ciudadanos tienen el derecho de portar armas. Es el único país que tiene esa enmienda. Y la gente no lo entiende. Es más, hoy día quieren quitar esa enmienda. ¿Saben por qué? Porque en la Constitución no hay lugar para un ejército en los Estados Unidos. El ejército enorme que tenemos hoy día es completamente en contra de la Constitución. El ejército iba a ser el pueblo armado. Y no le costaba ni un centavo al gobierno. ¿Saben cuánto dinero gastamos hoy día en el ejército? El año pasado 650 billones de dólares.
Si usted une el presupuesto de las 25 naciones que después siguen en presupuesto militar, todavía el presupuesto de Estados Unidos es superior. Este país se ha convertido en el policía del planeta Tierra. Y los padres dijeron, no, aquí no vamos a tener ejército. ¿Por qué? Ellos habían visto lo que pasaba con los ejércitos en Europa. ¿Qué pasaba? El rey o la iglesia le mandaba al pueblo el ejército para torturarlo, para oprimirlo, para encarcelarlo y para matarlo. Y como el ejército estaba a expensa, era pagado por el rey, obviamente iba a obedecer al rey. O estaba motivado por la iglesia, obviamente iba a obedecer a la iglesia. Pero en los Estados Unidos no, aquí no queremos ejército. Si algún día alguien nos invade, todo ciudadano debe tener su arma. Y boom, 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 y el invasor va para afuera. Y no nos va a costar un centavo. Un centavo. ¿No era una idea genial? Dígame, es una idea genial, obviamente. Porque ahora el ciudadano iba a tener su arma. Y el arma no era para matar, el arma era para defensa personal y de la nación. Por supuesto, también puede usarlo para cazar y otras cosas. Eso fue lo que le puso el colmillo, no sé si me explico, a la Constitución. Donde ahora el gobierno no podía tener un ejército para oprimir al pueblo. ¿Qué ha pasado en Venezuela con el ejército? ¿Qué ha pasado en Nicaragua con el ejército? ¿Qué ha pasado en Cuba con el ejército? ¿Qué ha pasado en muchos lugares con el ejército? ¿A quién defiende? ¿A quién oprime? ¿A quién golpea? ¿A quién encarcela? ¿A quién abusa? Oigan, ustedes comienzan a darse cuenta. No, nosotros no queremos esto para la nación. Porque este ejército que hoy día tenemos, no olviden mis palabras, un día va a ser usado contra la nación. Hoy día está siendo usado contra la nación. Hoy día la policía no es policía, es un ejército. Quien entrena a la policía hoy día no son los policías, es el ejército. Las armas que tienen son de ejércitos. Los camiones y los vehículos que tienen son de ejército. Y la mentalidad que tiene la policía hoy día es de ejército. Porque la nación ha ido cambiando poco a poco. Mientras que van desarmando al pueblo, mientras que le van quitando la defensa al pueblo. No olvide todos esos balaceos y tiroteos que han habido últimamente. La mayoría de ellos han sido premiados para preparar la mentalidad de la gente, sobre todo de las minorías, que completamente desconocen este país. Y pensar que si estamos desarmados vamos a estar protegidos. Si usted piensa, uno de los países que tiene las leyes más estrictas en contra de armas de fuego es México. Vaya a vivir a México. Vamos a ver qué bien. Vaya a El Salvador y pregúntele a los maras si tienen más armas. ¿Les sobra? Pregúntale al pueblo si tiene armas. Ahí estuve en septiembre. Así que le estoy hablando de cosas que yo conozco personalmente. Un pueblo desarmado es un pueblo oprimido. Un pueblo desarmado es un pueblo oprimido. ¿Qué pasó cuando Fidel Castro entró al gobierno? Decomisó todas las armas. Es más, hizo una gran fiesta y dice, todos los cubanos que entreguen sus armas le vamos a dar un saco de frijol y de arroz y no sé cuántas cosas más. Y la gente en su ignorancia fue lo que hizo. Un pueblo desarmado es un pueblo oprimido. Y cuando el pueblo se desarmó, ahora fácilmente fue oprimido. Oprimido. Dice, no, es que las armas matan a la gente, sí, pero las armas no matan a la gente mata a la gente. ¿Saben ustedes que hay más muertos de accidentes de carro que de armas de fuego? Entonces hay que quitar todos los carros. ¿De acuerdo con eso? No creo que vaya a pasar. Por favor, no crean las noticias. Las noticias lo que están haciendo es lavando el cerebro a la gente. Crea la palabra de Dios. Eso no es noticias, eso son buenas nuevas. Lo único que usted puede creer en la televisión, en las noticias, es cuando dan el estado del tiempo. Y la mitad del tiempo se equivoca. Así que lo mejor que usted puede creer es cuando hablan del tiempo. Y la mitad del tiempo, lamentablemente, están equivocados. Ahora vemos cómo comenzó a avanzar esta inmensa nación. En sus comienzos era aproximadamente 4 millones de habitantes. Era muy pequeña la nación con una poca población. Pero a medida que el tiempo fue pasando, la nación continuó creciendo.
Si estudiáramos las demás enmiendas de la Constitución, la enmienda número 4, por ejemplo, no permite que el gobierno investigue su vida privada. No cuida su casa, pero ella lo hace. Su carro no lo puede, su correspondencia no la puede leer, sus llamadas de teléfono no la puede escuchar. Hoy día está pasando todo eso. Hoy día no hay ninguna privacidad en esta nación. Por eso los teléfonos, ustedes ven que no le pueden quitar la batería, ya viene integrada. Porque ese teléfono está siempre prendido, aun cuando usted lo tiene apagado. No sé si me explico. Ese teléfono graba conversaciones, ese teléfono es cámara, toma fotografías, aun cuando usted no lo sabe. ¿Sí? Más todas las redes sociales como Facebook y todo eso, cada vez que la gente pone información, inmediatamente esa información es grabada y queda hecho. Lo que le llaman Homeland Security. No sé si han escuchado ustedes. Realmente es Homeland Insecurity. Porque lo que está destruyendo es la seguridad y las libertades de este país. Eso pasó en septiembre 11. Cuando vamos a analizar lo que pasó en septiembre 11 más adelante, fue un plan preparado para destruir la constitución de esta nación. Así que ahora tenemos que entender nosotros que ellos dijeron, digamos, la quinta enmienda dice que usted no tiene que enjuiciarse usted mismo. Si le pregunta algo, usted tiene el derecho de guardar silencio y buscar un abogado. Y que el abogado hable por usted. Pero el abogado no habla en lugar suyo, sino en su defensa. Por lo tanto, lo que habla el abogado no lo pueden tomar en contra suya. Pero si lo que usted habla sí lo pueden tomar en contra suya. Es decir, 10 constituciones, esos 10 enmiendas, lo que llaman el acta de derechos excelente, como que Dios se la dictó. Y Roma sabe que la única forma de sanar su herida es destruir las libertades de este país. Y por eso es que lo ha estado haciendo. Vamos a la historia para que podamos verlo. No crean que le estoy yo dando información que no es cierta. Vamos a la historia. Cuando este país se funde inmediatamente, ahora Roma comienza a unirse para destruir esta nación. Les pongo el ejemplo. Está lo que se conoce como el Congreso de Viena. Ahora usted tiene que investigarlo porque en los libros de historia usted no lo va a encontrar. No lo va a encontrar porque los libros de historia hoy día no son historia. Son cuentos de hadas. No sé si me explico. Es fantasía. La historia de todos los países ha sido alterada y cambiada. Todos los países. No hay ningún país que en los libros hoy día de historia tenga la historia. Tiene parte de la historia modificada, cambiada y adaptada. No sé si me explico. Al pensar de Roma. Al pensar de Roma. Allá en Viena se une ahora Pío VII, ahora el nuevo Papa. Se reúne con la monarquía de Europa. Y miren a los Estados Unidos y dicen, miren, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, no puede pasar en ningún otro lugar. Porque si Estados Unidos tiene éxito, ¿qué va a pasar con la monarquía? Va a tener que ir a trabajar realmente. Van a perder su puesto. Y si ellos tienen éxito, ¿qué va a pasar con el papado? Afuera. Así que ahora el Papa se reúne con la monarquía de Europa. Estaba Rusia, estaba Francia, estaban varias otras naciones. Clement von Maastricht era el rey de Austria y era quien estaba dirigiendo la reunión. Pero noten, Austria es católico. Y Pío VII estaba allí y no tan solo ahora une la realidad y dice, mira, tenemos que prevenir que lo que está tomando lugar en Estados Unidos continúe siendo en otros lugares. No tan solo hay que prevenir que se multiplique ese experimento, tenemos que eliminarlos a ellos también. Y ahora la pregunta de la monarquía fue, ¿y quién? ¿A quién vamos a usar para que destruya Estados Unidos y para que no haya más Estados Unidos en el mundo? ¿A quién vamos a usar? Y Pío VII tiene la respuesta. Dice, vamos a usar la orden de Jesús, los jesuitas. Y en esa reunión, Pío VI hace una bula. No sé si me explico la palabra bula. Es un decreto papal, donde establece otra vez, en el año 1773, la orden jesuita fue eliminada por el Papa, bajo presión de los países católicos, porque estaban creando revoluciones y disturbios en los países católicos, y Francia, y Portugal, Italia. Dicen, no, por favor, elimine a esa gente que son unos problemáticos. Y bajo la presión de esas naciones, el Papa ahora excomulga a los jesuitas. A propósito, el día siguiente muere envenenado.
Ya ustedes saben quién le puso algo al culé del Papa esa noche. No sé si me explico. Alguien le puso algo al culé, pero ya su bula estaba hecha. Y ahora el Pío VI me dice, no se preocupen, yo tengo la respuesta, tengo una orden que no nos va a cobrar ni un centavo, gratis, y van a trabajar a favor nuestro. Ahora, la orden de los jesuitas le pide 3 favores a ellos. Yo voy a hacer la obra, pero toda la riqueza que nosotros acumulemos es para nosotros. Cuando fue excomulgado, los jesuitas perdieron todas sus propiedades. Es más, el Papa se las entrega a los dominicos, que es otra orden. No sé si ustedes han escuchado esa orden, dominicos. Y por eso que la Revolución Francesa, los jesuitas la crearon y se vengaron de los dominicos y mataron a cientos de sacerdotes dominicos, porque ellos se habían quedado con sus propiedades. Ustedes no las van a regresar, o a las buenas o a las malas. Y la Revolución Francesa fue creada por ellos. Quizás vamos adelante a estudiar esto. La Revolución Francesa fue creada por ellos. La Revolución Francesa, de ahí viene el comunismo, el socialismo, el marxismo, el evolucionismo, todas las cosas que vemos hoy día, sobre todo en nuestros países. Vea, los países, mientras más católicos, más tendencia tienen al comunismo. Y a la izquierda, porque están aliados. El comunismo lo crearon los jesuitas en Bavaria, Alemania, con Adam Weishaupt en el año 1776, cuando se estaba creando esta nación. El 1 de mayo, que dicen que es el Día de los Trabajadores, no. Es el día donde comenzaron los iluminados. Los iluminados. Pero se lo han vendido al mundo como el Día de los Trabajadores. No es el Día de los Trabajadores, es el Día de los Esclavos, que trabajan para ellos. Y no viene Adam Weishaupt, era un jesuita. Y creó ahora los Illuminatis, o iluminados, como usted quiera llamarles. Y son los que crearon el comunismo, el socialismo, el marxismo, todos los ismos que usted puede mencionar hoy día. Y vea todos los países donde se ha instituido este sistema de gobierno. ¿Cómo están? De maravilla, ¿verdad? ¿Están en crisis? Están en crisis y van a continuar en crisis. Porque es un sistema jesuita. Es una práctica del nuevo orden mundial que van a establecer. Y lo que ustedes ven en Venezuela hoy día, espérenlo aquí pronto también. No piensen que nos vamos a escapar nosotros de acá. La situación que ustedes ven allá, y lo han visto en Cuba, y lo han visto posiblemente en menos grado, pero en Nicaragua hasta cierto sentido, con un sistema totalitario, prepárense porque viene para Estados Unidos. Viene para Estados Unidos. El mismo sistema que estableció todos estos sistemas mundiales, lo va a establecer en este país. ¿Qué es lo que era el partido nazi? No sé si me explico la palabra nazi. Con Hitler. Era el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. No era de derecha, era un partido de izquierda. De izquierda. El primer presidente que le ofreció medicina gratis a sus ciudadanos, ¿saben quién fue? Hitler. El primer presidente que ofreció educación gratis, ¿saben quién fue? Hitler. El primer presidente que prometió a sus ciudadanos trabajo para todos y una casa para todos, ¿saben quién fue? Hitler. Y la gente le creyó. Como la pobre gente hispana que le creen a la gente, a los políticos. Mientras más le ofrezca un político, menos creen en él. El que menos ofrezca, posiblemente es el mejor, aunque no debemos votar por nada. Claramente dice la Escritura Profecía que no podemos votar ni por partidos políticos ni por candidatos. Por tanto, yo no soy republicano ni soy demócrata, yo soy cristiano. Y mi reino está en los cielos. Y ya tengo un rey. Y yo quiero llegar allá donde está él. Así que cuando vengan las elecciones, no pierda su tiempo. Las elecciones hoy día son controladas, iglesia. Cuando usted aprieta un botón en una computadora, usted no sabe lo que usted está haciendo. Esas computadoras están programadas y ponen a su gente nada más. Así que si usted lo apretó por Hillary o por Trump, no se preocupe. Los dos representan el mismo sistema. No sé si me explico, iglesia, en esta tarde. ¿Ok? Por eso los países cambian de líderes, pero no cambian de jefe. No sé si me explico. Los países cambian de líderes, pero no cambian de qué? De jefe. Para que podamos entender lo que está pasando. Dice el Espíritu de Profecía que si votamos por hombres o por partidos, 3 cosas. Número 1 dice, no sabemos quiénes están detrás de ellos. A usted y yo sí sabemos quiénes están detrás.
Número 2 dice que los pecados que cometan ellos, mientras están en posición de autoridad, Dios no los pondrá a nosotros. Bastante con los míos. No necesito lo del presidente Trump. Yo tengo bastante con los míos. Número 3 dice que van a trabajar para limitar la libertad de conciencia. Todos. Republicanos y demócratas. Y lo están haciendo a la perfección. No se dejen llevar por los dramas políticos que ustedes ven hoy día. Estos dramas políticos es una pantalla de humo. No sé si yo me explico. La famosa muralla es una pantalla de humo. La muralla ya está, más de la mitad está hecha ya. Y la comenzó Bush y la siguió Obama. Y ahora Trump la quiere terminar. No piense que es nada nuevo, iglesia. Entendamos lo que está pasando hoy día. Hoy día estamos viviendo en Disneyland. Es fantasía lo que estamos escuchando y viendo en las noticias. No crea en ninguna de esas cosas. No pierda su tiempo. Lea su Biblia. ¿Usted quiere saber las noticias? Lea Apocalipsis y Daniel. ¿Usted quiere saber las noticias? Lea el conflicto de los siglos. Y usted va a entender lo que está pasando. Pero me da lástima porque en este país los hispanos son como borreguitos. Son tan fáciles de controlar. Por una bolsita de comida se venden. Sí, como hacen en nuestros países, allá la gente hace los políticos le ofrecen una bolsa de comida, la gente vota por mí, y no, sí, cómo no. Y, como que no hay nada aquí. Como que no hay nada aquí. Por eso el Señor nos quiere llevar a su palabra. Para que no seamos engañados por estos políticos baratos que tenemos hoy día. Hoy día no hay Lincoln, si hay Washington, hoy día no existe ninguno de ellos. Hoy día tenemos títeres, no sé si me explico esa palabra. Títeres. ¿El títere habla? Pero parece que habla. ¿Sí? ¿El títere se mueve? Pero parece que se mueve. ¿Entendemos lo que tenemos hoy día en todo el mundo? Títeres. Y los títeres lo mueven. Y ustedes dicen, mira qué bonito el títere, qué bonito. Está entretenido. Pero el títere no puede dirigir una nación. Porque no tiene capacidad para hacerlo. Pero alguien lo está moviendo y lo está maniobrando. Tenemos que entender esto. Ahora, en este Congreso de Viena se establece esta hora. Pero hay un segundo congreso que tomó lugar en Verona, en el norte de Italia, en el año 1824. Y ahora tienen el plan completo hecho. Este plan es muy sencillo, tiene 3 puntos. Número 1, restablecer las monarquías. Número 2, establecer el lugar de la Iglesia Católica como líder espiritual. Número 3, eliminar las libertades de conciencia. 3 puntos. 3 puntos. Porque dice, bueno, hoy día no veo que las monarquías están tomando lugar. Bueno, hoy día lo que tenemos son reyes que parecen presidentes. No sé si me explico, iglesia. Son monarcas. Los ponen y los quitan. Cuando les conviene los ponen y los dejan ahí el tiempo que ellos quieran. Cuando no les conviene, los quitan y ponen a otro. Cambiaron de la derecha a la izquierda. Cambiaron de la izquierda a la derecha. Iglesia, no existe izquierda ni derecha. Ese es otro juego. No existe ni izquierda ni derecha. Lo que existen son títeres de izquierda y derecha para engañar a la población que es de izquierda y engañar a la población que es de derecha. No existe izquierda ni derecha. Mañana vamos a continuar, ya veo que terminó el tiempo. Mañana vamos a ver ahora cómo comienzan directamente a atacar esta nación. Es más, hoy día, 12 de febrero, se celebra el nacimiento de Abraham Lincoln. Hace 210 años. Lincoln fue asesinado. No sé si ustedes saben eso. Fue asesinado. Y fue asesinado por Roma. Yo tengo 2 libros. Aquí está. La responsabilidad de Roma en el asesinato de Lincoln. Y la verdad que ha sido suprimida en cuanto al asesinato de Lincoln. Escrito por un capitán del ejército norteamericano y por otro líder norteamericano. Mañana vamos a ver cómo en 30 años 6 presidentes norteamericanos trataron de matarlos. A 3 lo mataron, incluyendo a Lincoln. A 3. No, estamos hablando de los tiempos de Lincoln. A Kennedy también lo mataron, pero estamos hablando de los tiempos de Lincoln.
Cuando termina el Congreso de Viena, no, perdón, de Verona, en el 1824, ahora hay que venir a Estados Unidos. Lo primero que hicieron fue traer una ola increíble de irlandeses. ¿Saben por qué irlandeses? Porque eran católicos. Hoy día las caravanas que estamos viendo es lo mismo. Está yendo gente católica de Latinoamérica, de México, Centroamérica, mayormente. Es para hacer el país más católico aún. Entonces, estas caravanas están siendo pagadas. Entonces, la gente en las caravanas tiene teléfono. Pero no tienen para comer, pero tienen teléfono. Ahora, yo no sé. Ustedes mamás que tienen una carriola o un cochecito para empujar a su niño. Un momento, 2.500 kilómetros y ese coche va a durar. ¿De qué marca es ese coche? ¿Es de oro o de qué? Le están dando comida, le están dando agua, hospedaje, transportación hasta que lleguen a la frontera. Es decir, desde el año 60, como ya los irlandeses no vienen, porque después trajeron a los italianos, trajeron a los polacos, trajeron a los franceses, trajeron a todos los europeos católicos para hacer católicas esta nación, y se los voy a leer mañana. Como esos ya no venían, ahora comenzaron a traer los hispanos. Y por eso crearon la revolución de Castro en Cuba. Aquí un montón de cubanos vinieron para acá. Y por eso crearon en México una crisis económica increíble de pobreza para que los pobres mexicanos vinieran a Estados Unidos. Por eso es que trajeron a Centroamérica la guerra en El Salvador, la guerra en Nicaragua, la guerra en Guatemala y la guerra en Honduras. Para completamente destruir la paz y la tranquilidad y la prosperidad de esas naciones y traerlos acá a los Estados Unidos. Por eso que crearon la guerra en Venezuela. Otra vez, traer todos esos millones de hispanos que no saben otra cosa que el catolicismo. Y que son devotos en su gran mayoría y fieles a su iglesia. Y aún si vienen a esta nación, no entienden esta nación. Por eso crearon a Noriega en Panamá. Sí, todos estos líderes han sido educados en Estados Unidos a través de la CIA. La CIA es CIA. ¿Qué significa? Católicos en inglés, Catholics in Action. La CIA fue creada por católicos. Se lo puedo demostrar mañana que se le traiga la documentación. Note, el presupuesto de la CIA nadie sabe cuál es. Es la única institución del gobierno que nadie sabe su presupuesto. Tan solo el presidente lo puede ver. Y tiene que pedir permiso para ver. ¿Saben por qué? Porque el presupuesto de la CIA viene mayormente de la droga. Por eso Noriega, por eso Pablo Escobar en Colombia, por eso Daniel Ortega en Cuba, lugares donde se refugiaba toda esa droga, por eso el narcotráfico en México. Toda esa droga es como es. La CIA paga todas sus operaciones en el mundo entero para desestabilizar los países, crear revoluciones, traer colapsos económicos y que la gente no tenga otra opción de venir a los Estados Unidos. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra.